Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y estamos en una, no solamente Argentina, diremos también en un mundo hoy en plena efervescencia. En el día de ayer lo vimos al presidente de los Estados Unidos en un PowerPoint planteando los distintos aranceles con cada país del mundo. Indudablemente generó una situación de una revolución económica, comercial, sin precedentes. Veremos, digamos, cómo va avanzando todo esto, pero que indudablemente con Donald Trump estamos entrando en un escenario mundial donde se empiezan a dejar atrás situaciones que después de la Segunda Guerra Mundial habían entrado en un orden. Bueno, toda esta situación de orden, de acuerdos comerciales, de liderazgos, está en duda. Lo que prima es la incertidumbre. Y obviamente en la Argentina estamos en una situación igual. A eso agreguémosle el escenario electoral que ya estamos viviendo. Es por eso que en el día de hoy invitamos a un viejo conocido de esta casa, al consultor político y director de Isonomía Consultores, Juan Manuel Germano, para estar hablando fundamentalmente de la situación que se está viviendo políticamente en la capital federal o en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El por qué y por qué es entre el área metropolitana es casi un tercio del padrón electoral nacional y con mucha vidriera y repercusión. Y fundamentalmente, y de esto también vamos a estar hablando en el editorial, porque son los territorios de dos líderes políticos que dominaron todo el escenario durante los últimos 20 años. Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Así que hacemos una breve pausa y ya vamos con la nota editorial. La llegada de Javier Milei a la presidencia de la República generó efectos políticos que lo estamos viviendo con mucha intensidad en este año 2025, que es un año donde los argentinos tenemos que ir a las urnas. Y esto indudablemente le pegó de lleno a dos figuras que de una u otra manera, ambos expresidentes, dominaron el escenario político nacional. Estoy hablando de Mauricio Macri, expresidente de la República, estoy hablando de Cristina Kirchner, expresidenta de la República y exvicepresidenta de la República. Generaron una situación de amplio dominio que con la llegada de Milei empezó a generar mucha zozobra política porque cambió totalmente el status quo político, y en el cual la mayoría de la dirigencia política nacional
no pudo terminar de incorporar Milei presidente. Siguieron actuando como que todos seguía igual. Y yo creo que el 2023 fue un punto de inflexión, un cambio de una era política. No fue un cambio de gobierno. Y esto es lo que se está viviendo ahora, que lo que rige fundamentalmente es la incertidumbre. Hay una incertidumbre política que se está reflejando claramente en la economía, con mercados totalmente alterados. Venían de un 2024 muy tranquilo, asombrados de que una sociedad venía acompañando al gobierno nacional con un ajuste muy fuerte, nunca antes visto, empezando a dejar atrás el déficit fiscal crónico. Argentina entraba en una senda de mayor previsibilidad y entramos en un año 2025 donde, miren claramente el índice, no estoy hablando de la inflación, que ahí creo que fue uno de los grandes éxitos del gobierno nacional, el riesgo país. Un riesgo país que hace 20 días, 30 días atrás, estaba más cerca de los 500 para empezar a empezar con el número 4. Hoy estamos llegando a los 800. Estamos muy cerca de 800 puntos. O sea, un país con una volatilidad. ¿Y esto qué tiene? ¿Por qué? Y porque los mercados no ven con claridad. Los mercados están generando incertidumbre. El inversor empieza a mirar con preocupación. Se había aprobado dentro de la ley bases un régimen especial para grandes inversiones, con grandes beneficiarios fundamentalmente en el área de energía, petróleo, gas y en la minería. Está todo en signos de interrogación. No es que no apuestan, pero dicen, esperemos qué pasa, cómo termina la negociación con el Fondo Monetario Internacional, esperemos qué pasa el 26 de octubre, cómo se va desarrollando el escenario electoral, que el próximo 13 de abril empieza su derrotero en la provincia de Santa Fe. Digamos, la incertidumbre pasó a ser el elemento común que domina hoy a la gran mayoría de los argentinos. Todos con mucha preocupación. Y una dirigencia política que está en pleno entrenamiento y ya algunos entrando a la cancha para jugar sus últimas fichas de tener el peso político. Y lo estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires en la cual la intención central del jefe de gobierno era municipalizar la elección. Bueno, eso quedó de lado. Hoy la ciudad de Buenos Aires nacionalizó, donde figuras importantísimas de este ciclo político que muchos sectores de la sociedad dejaron atrás, quieren volver a ser protagonistas. Está totalmente nacionalizada y fragmentada la oferta electoral. Lo que era Juntos por el Cambio está dividido por el PRO, por el larretismo que va por fuera del PRO, por la coalición cívica, por el radicalismo. Eso era Juntos por el Cambio. Hoy son posturas totalmente diferentes. El oficialismo nacional va escindido. Tuvieron que recurrir a una figura nacional que poco tiene que ver con la política porteña, que es el vocero presidencial Manuel Adorni, y a su vez tiene una escisión de uno de los fundadores de la Libertad Avanza, que había sido expulsado, Ramiro Marra. Un peronismo que es el que mejor se está presentando en la sociedad, pero a su vez empieza a tener también escisiones.
hay dos vertientes. Uno es la línea de Guillermo Moreno y otro es la línea del Movimiento Evita, encabezado por Juan Manuel Abal Medina, que se empieza a oponer o se escinde del peronismo tradicional capitalino manejado por Víctor Santamaría, el titular de Porteros, y por Juan Manuel Olmos, y el sector de la Cámpora, manejado por Héctor Recalde, con una figura que no viene del peronismo, sino que viene del radicalismo, que es Leandro Santoro. O sea, esto generó una elección con mucha vidriera nacional y totalmente nacionalizada, por fuera de los intereses que tenía Jorge Macri cuando dispuso que el 18 de mayo los porteños voten. Y en la provincia de Buenos Aires encontramos también una situación totalmente inédita. Un peronismo que está, digamos, vibrando. Un peronismo que está muy cerca de producirse un cisma. Un gobernador que adelantó todos los tiempos políticos para poder proyectarse a la posibilidad que en el 2027 encabece una fórmula presidencial. Una Cristina Kirchner que dice: el liderazgo sigue siendo mío. No me van a arrastrar. Y un Sergio Massa que, como buen equilibrista, él quiere ir por su revancha. En el 27 tiene la fantasía de ser nuevamente el representante del sector del peronismo para poder enfrentar al gobierno nacional. Y se empiezan a ver uniones y desuniones. Intendentes por un lado e intendentes por el otro. Todo esto está en juego y todo esto genera incertidumbres que indudablemente en la provincia de Buenos Aires se ve reflejado que es una provincia que todavía no pudo establecer la fecha electoral. Si va a ir desdoblada o va a ser lo que históricamente se dio en la provincia de Buenos Aires, votar con la elección nacional. Y surgen todo tipo de dudas. Una provincia de Buenos Aires que no tiene presupuesto, no tiene ley impositiva fiscal para este año, ya estamos en marzo entrando, ya estamos en abril, ya estamos entrando al segundo trimestre del año. No tiene votada la ley de endeudamiento, que era muy importante para el gobierno provincial. Y con un tema que viene creciendo y que sigue siendo la gran preocupación de la mayoría de los ciudadanos bonaerenses, que es la inseguridad. Es bastante normal que esta incertidumbre que está reinando, con partidos políticos prácticamente desaparecidos, donde lo que se está privilegiando son los intereses personales de cada uno de los políticos, es decir, defienden su propio metro cuadrado para poder proyectarse, sin liderazgo firme, si esto me lo han escuchado decir los que siguen Futurar, que uno de los graves inconvenientes es la devaluación de los liderazgos en la Argentina. Se está viendo reflejado en esta situación, diría, peligrosa que se está generando en la Argentina. Y todo esto en un año electoral. Y con un gobierno nacional que no termina de encontrar la verticalidad que tuvo en el año 2024. Un gobierno nacional que empieza a generar más dudas que certezas, cuando el escenario central siempre fue la certeza. Por eso un gobierno nacional muy débil institucionalmente terminó un año 2024 con niveles de adhesión de la ciudadanía muy importantes. Bueno, todo este escenario lo estamos viviendo los argentinos. Creo que es necesario tener mucha tranquilidad, mucha templanza. Va a ser un año de altísima volatilidad, un año, digamos, que es un año electoral en el cual van a quedar en pie los actores
que se empiezan a proyectar para las elecciones del 2027. Lamentablemente tenemos un escenario electoral de elecciones permanentes. Y al costar tanto, al no haber partidos políticos consolidados, está costando mucho generar algunos acuerdos para empezar a caminar un grado de estabilidad con alguna política de Estado. Bueno, eso lamentablemente en la Argentina hoy está totalmente roto y leyes importantes, como puede ser regímenes de grandes inversiones para atraerlas, están totalmente paralizadas, viendo qué es lo que pasa en este año 2025 en nuestro país. Bueno, ya está en nuestros estudios. Hoy tenemos la presencia del director de Isonomía Consultores, Juan Manuel Germano, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Juan Germano es socio director de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torquato Di Tella, máster en Comunicación Política en Goldsmiths University of London y máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, becario Chevening. Ha participado en diversas campañas electorales, brinda conferencias en diversas instituciones y es profesor en la Universidad Torquato Di Tella. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy. Bueno, ya lo tenemos en nuestro estudio, el director de Isonomía Consultores, Juan Manuel Germano. ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte. Gracias por venir. Gracias. Y sabes que hoy, Juan, un poco la idea es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Es verdad que el país es mucho más grande, pero digamos, toda la vidriera política está concentrada en los dos distritos. Uno, Capital Federal, con elecciones el próximo 18 de mayo y una oferta electoral de primera magnitud. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el 2023, con la irrupción de Milei, de un nuevo espacio político, una nueva forma y te diría, y yendo hacia lugares que el resto del sistema no esperaba, ahora hago doble clic en eso, trajo un cimbronazo a los perdedores, a los que se veían ganadores, Juntos por el Cambio, y a lo que fue, lo que se suponía que iba a ser el recorrido de un gobierno, que finalmente no terminó siendo. Quiero decir, se esperaba cierta alianza en algunos ministerios claves para el PRO, para Juntos por el Cambio, para Macri. Eso no terminó ocurriendo porque Petri y Bullrich fueron más, librepensadores en la llegada al Con gobierno. autonomía se manejaba. Totalmente. Se esperaba, o se podía haber esperado, una especie de coalición parlamentaria mucho más robusta. Finalmente no ocurrió. Sí, para determinadas leyes puntuales, o ir a buscar a los amarillos, ¿no? Para determinadas leyes puntuales, pero no hay una coalición ordenada y organizada a nivel parlamentario. Una idea de, con ciertos problemas de gestión, bueno, va a venir el gobierno a buscar, bueno, no terminó pasando. Entonces, creo que todo el sistema entró en shock. Y finalmente la oferta electoral de la Ciudad de Buenos Aires un poco refleja eso. Ahora bien, me parece que hay que darle tiempo a esa elección. ¿En qué sentido lo digo? Hay un gran actor político que nosotros miramos mucho en Isonomía, a lo que llamamos los desimplicados. En el pasado se llamaba los indecisos. A mí me gusta decirle más desimplicados. Que son los que activamente se alejan de la política, digamos, no porque no miren tele o no escuchen radio, sino que es una decisión casi de cuidado personal. De salud mental. De salud mental. Me tengo que alejar.
Y eso queda muy desacoplados de la dinámica y la lógica política. Y son los actores sociales a los que más miramos nosotros, ¿no? Y estos desimplicados, que pueden ser más del 30-35% del padrón, muchos, en estos días se van a empezar a enterar de algunas cosas. Por ejemplo, Macri y Rodríguez Larreta no son más parte de un mismo espacio político. Pero ¿cómo? Si hace 30 años que vienen siendo parte de lo mismo. Bueno, no, para ahora no. Más nuevo, Marra y Libertad Avanza no son parte de lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo? Si Marra fue candidato de Libertad Avanza, fue uno de los puntas de lanza comunicacionales de... Bueno, sí, ahora eso no pasa. Entonces, hay un montón de situaciones que tienen que ir acomodándose. Nosotros, tal vez, mirando con detalle la cosa política, casi que nos resulta natural o la damos por sentado. Bueno, hay un montón de porteños. El grueso de los porteños. Y le pasa lo mismo a los bonaerenses, hay que ver qué termina pasando. Pero esta mirada muy clara de Cristina, la pelea con Axel Kicillof, etc. Bueno, todavía en los desimplicados, actor fundamental para entender la elección, esos son un proceso que se va a ir dando de cara de la campaña, ¿no? Sí, y que normalmente son los que, a medida que se acerca la fecha del acto eleccionario, siempre, como bien decías vos antes, eran gente que se inmiscuía faltando días y muchos el mismo día. Esto me parece que de alguna manera va a ser el termómetro, a medida que se acerca el 18 de mayo, de qué es lo que puede pasar, porque hoy la primera, digamos, vista es el gran ganador, al menos desde lo preelectoral, es el peronismo. La Esperanza Blanca, Leandro Santoro, pero me parece que todavía falta que corra mucha agua, ¿no? No, creo que falta mucho. Es cierto que en la dispersión de la oferta no peronista, la explosión de Juntos por el Cambio, obviamente que lo pone en un lugar de mucha... Sin crecer el peronismo, manteniendo lo suyo, creo que está hoy... Correcto, con pequeñas discrepancias con lo que puede ser Abel Medina, lo que puede ser Moreno con Kim. Digo, hay que ver cómo termina eso, pero obviamente que aparece en un lugar expectante, tal vez impensado para el momento actual, impensado. Pero, bueno, son las consecuencias de este sistema reaccionando ante el shock del 2023 y la irrupción de Milei. Por supuesto que la campaña y el proceso de la campaña, también con actores de mucho peso, hace que sea, hablo de la ciudad de Buenos Aires, una campaña interesante en donde va a ser una mezcla entre nacionalización y municipalización, ¿no? Digamos, donde no termina de ser demasiado claro si estamos hablando a veces o si se hablará a veces de la basura y de la recolección de residuos o la inseguridad en la ciudad o una mirada mucho más macro, ¿no? Más nacional. Va a ser un ida y vuelta porque aparte muchos actores de peso, hasta casi nacional, ¿no? Estoy pensando en Rodríguez Larreta, que también cuando uno empieza a analizar y observar, nos encanta hacer a nosotros, después los votos son de la gente, ¿no? Pero bueno, el famoso a quién le roba, ¿no? De dónde saca votos, y bueno, así como la figura de Larreta lo complica al PRO, también lo complica en menor medida al peronismo, también lo complica por supuesto al radicalismo, le pasa lo mismo al resto de los actores secundarios, ¿no? Digamos, que también aparecen, lo cual para mí es una elección de la ciudad bastante abierta, y bueno, hay que ver cómo se juegan esas fichas. Yo, siguiendo con el tema de la ciudad, creo que se dio, al menos cuando la intención del jefe de gobierno, Jorge Macri, fue la de adelantar los escenarios electorales desacoplados de lo nacional, suspender las pasos para esta elección. El criterio general es municipalicemos. Hay que hablar nada más que de los temas de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. La percepción hoy es que es una elección totalmente nacionalizada. Tuvo que empezar a participar Mauricio Macri activamente,
Para mí sacaron una pieza fundamental del Parlamento Nacional, que es la diputada Los Penato, que de alguna manera marcaba un termómetro en diputados para bajarla a la ciudad. Digamos, como que nacionalizaron algo que... Bueno, la figura de Adorni. La figura de Adorni en La Libertad Avanza es como que, de alguna manera, el interés general que tenía el gobierno de la ciudad en la municipalización, al menos esa era la estrategia por lo que uno fue leyendo y por lo que fue hablando con distintos actores. Este era el eje de su asesor estrella que tiene Jorge Macri, el catalán Rubí. En lo personal, esto es muy personal, para mí quedó totalmente de lado. Creo que es una elección que divide aguas, donde el protagonista político central no está, que es Mauricio Macri, como en la provincia la protagonista central, no sé si estará o no, es Cristina Kirchner. Digo, en definitiva, lo que veo, esto que vos planteabas con un Javier Milei que revolucionó o despelotó, si me permitís la palabra, es que lo que quedó muy sobre la mesa, sobre superficie, es que hay dos liderazgos que empezaron a ser pasados, que es Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Sí, bueno, hasta puede ser normal, ¿no? Si leemos yo creo que hay un, si me permitís, voy a hacer como una lectura muy lineal, pero lo que fue 83, 2001, ¿no? Un sistema, sí, peronismo, radicalismo, menemismo, alfonsinismo, obviamente Alfonsín y Menem con grandes como los ejes. Exacto, ordenadoras de esos casi 20 años, que se quiebra en 2001 con la crisis, un pequeño interregno de ordenamiento de la política intentando reorganizar. Duhalde, bueno, ahí es donde nace, para mí, un segundo gran momento postdemocrático, que es 2003, 2023, ¿no? Con una hegemonía inicial del peronismo-kirchnerismo, que después, desde la ciudad de Buenos Aires, empieza a darle peso el PRO, Mauricio Macri, que termina con Macri presidente, si se quiere. Pero me parece que el 23 es un corte tan profundo del sistema como fue ese 2001, o sea, interregno 2001-2003, con la irrupción de Milei. Entonces, me da la impresión de que se abre un gran interrogante ahí. Digo, ¿Milei es interregno o es nueva hegemonía? ¿No? Digo, yo sí creo que hay una ruptura muy clara en el sistema, una ruptura inclusive con los actores propios del sistema. Creo que lo he dicho alguna vez, otra vez en este programa. Digo, la ciudadanía en 2023 tenía un montón de oferta para elegir, oferta bastante disruptiva, ¿no? Y terminó eligiendo lo más antisistema que tenía en la góndola. Y eso para mí fue un mensaje al sistema, no, a todo el sistema en general. Ese es el sistema que hoy cruje, el sistema que está reacomodándose, donde se ve, insisto, estas figuras que van corriéndose. Todavía no termina de ser demasiado claro lo que viene, por eso pongo el signo de interrogación. ¿Milei es un interregno para otra cosa o es una nueva hegemonía por ahí de años? Eso es lo que tendremos que terminar de ver, pero sí es una situación que habla de mucha disconformidad. Digo, hablamos de la ciudad, hablamos o vamos a hablar de la provincia, esto es más grande. Hablamos del país, hablamos de América Latina, hablamos del mundo. Digo, lo que hoy rige, me parece, a los ciudadanos del mundo es muchísima disconformidad, mucho enojo, una necesidad de mover, de cambiarse. Fíjate lo que pasa en América Latina, me fui un poco de tema, pero fíjate lo que pasa en América Latina post pandemia. Es muy difícil que un oficialismo reelija. Sí. Lo tenés en México, lo tenés en Salvador, más o menos lo tenés en Paraguay con el Partido Colorado, aunque... Sí, que después la interna de ellos. Exactamente. Dominicana, después todo el resto de las democracias de América Latina, izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha. La disconformidad es enorme, es galopante. Y cuando lo bajás, en este caso, a la ciudad, a la provincia, también yo sigo viendo como
una ciudadanía más bien enojada, más bien disconforme, ¿no? con todo. Y bueno, desde ahí es muy difícil, o es el gran desafío de la dirigencia política, de los espacios políticos, ser percibidos como una respuesta para el futuro. ¿No? Digo, hay una demanda, nadie vota para atrás. Nadie. Hemos aprendido eso. Y a partir de ahí, bueno, me parece que lo que pasa en la ciudad, lo que va a empezar a pasar con la nueva forma de votación, con la nueva forma de votación nacional, con boleta única, yo creo que vas a una Argentina con mucha más fragmentación. Mucha más fragmentación. Casi como un signo de la época, en donde la ciudadanía o la gente ve lo que quiere ver, y hay miles de comunidades pequeñas, temáticas, Sí. ¿no? Son pequeños colectivos, digamos. Totalmente, las redes sociales son el mejor ejemplo de eso. Bueno, me parece que la reforma electoral nos va a llevar en los próximos años, cuando se acumulen elecciones, me da la impresión a una dispersión política que, digamos, la dirigencia tendrá más desafíos aún para poder lidiar con esa fragmentación. Sé que yo eso no lo veo mal y coincido. Un poco el editorial hoy que hice era el desorden político, ¿no? O sea, como que hay un desorden. Pero la preocupación que tengo es que en la Argentina nunca se pudo generar políticas de Estado fundamentalmente en temas económicos. Entonces, lo grave de esto, y ahí es donde se genera la gran incertidumbre, esto es una realidad. La fragmentación existe, digamos, coincido con vos, 20 años y un signo de interrogación hacia lo que viene, si es consolidación o transición, pero lo que no está en claro es hacia dónde va la Argentina económicamente, porque el planteo de Javier Milei poco tiene que ver con el planteo de digamos, por ejemplo, un actor que podría ser importante en lo que viene es Axel Kicillof. Digo, para poner, Axel Kicillof no tiene absolutamente nada que ver y ni te imaginás una continuidad económica a Kicillof le toca ser presidente, ¿no? No, tal vez sea dentro del peronismo la voz más opuesta. Hoy sí. Porque inclusive, que si bien desde lo simbólico, desde lo discursivo, desde una elección que cada uno hace, hablo de Cristina Kirchner, ¿no? Que obviamente está en las antípodas de Milei, también me permitiría decir que en las cartas de su momento, cuando Cristina le hacía a Alberto Fernández, en muchas de sus salidas públicas, digo, inclusive Cristina Kirchner se ha permitido hablar sobre ciertos temas, diría, con más libertad de lo que Axel mismo hace. Digo, Cristina ha planteado, vamos a poder decir con razón, bueno, ¿por qué no lo hizo cuando fue gobernador? No, estamos de acuerdo. Pero digo, creo que es una apertura al peronismo a hablar de planes, hablar de bimonetarismo, hablar de piquetes, hablar de superávit. O sea, lo ha puesto en agenda para que el peronismo termine, digamos, reaccionando frente a eso, ¿no? Entonces, inclusive en esas miradas, insisto, que por ahí es un tuit o una carta, no necesariamente una decisión política de ir para ese lado, pero hay algo ahí que me da la impresión que no es diría, no llegamos al punto de que encontramos el rumbo económico para nada, pero me da la impresión de que hay en el ecosistema político, sí, hay como incipientes lugares comunes para decir, y la verdad que las cuentas públicas tenemos que ser más ordenadas, ¿no? Juan, hacemos una breve pausa y continuamos hablando con Juan Manuel Germano, director de Isonomía Consultores. Juan Manuel, dejamos un poco la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, con todo lo que significa, conurbano bonaerense, digamos, y
inexorablemente esto pasó en distintos momentos de la historia de la provincia, pero cuando es muy fuerte el cisma en el peronismo, tiembla la provincia. Y creo que hoy, de alguna manera, entrando en un escenario electoral, la incertidumbre reina, porque vos fíjate que el bonaerense no sabe cuándo va a votar, cómo va a votar, si van a votar en forma conjunta como lo vinieron haciendo en los últimos 40 años o separados, que es lo que plantea Kicillof y más de 46 o 47 intendentes. Digo, ¿qué está en juego en la provincia de Buenos Aires? Bueno, creo que lo planteaste perfectamente. Lo que está en juego hoy es el liderazgo del peronismo de cara al futuro. Ni más ni menos. Obviamente que el kirchnerismo tal como lo conocimos, que por supuesto es una fuerza nacional, ¿no? Pero que el corazón de su electorado siempre estuvo muy puesto en el Gran Buenos Aires, básicamente. Viste que la provincia la podés dividir mal, pero ordena un poco esto que voy a hacer. La tercera sección electoral, la primera del interior, ¿no? Como diversas fuerzas contrapuestas, en donde el interior, en términos generales, post-campo, post-crisis del campo, fue más antiperonista que peronista, donde la tercera sección electoral, el kirchnerismo fue muy fuerte. El corazón. Y la primera, ahí es donde siempre está tal vez la mayor batalla, ¿no? Que igual agregar la octava, y La Plata dentro de ese correcto. Gran Buenos Aires. Correcto. Y en la primera, en donde Massa fue históricamente muy fuerte, donde le ha ido mejor. De Narváez en su momento tuvo una gran elección y terminó ganando la provincia de Buenos Aires. Es un poco el factor que va y viene, ¿no? Pero digo, la discusión que estamos viendo hoy por hoy es básicamente el liderazgo del peronismo. Como bien decís, cuando el liderazgo está en juego, la provincia tambalea, ¿no? Y es lo que estamos viendo en la actualidad. A ver, si uno mira la historia desde que el kirchnerismo se consolidó hasta la actualidad, los diversos actores que han querido poner en discusión, ¿no? El liderazgo de Cristina Kirchner, bueno, básicamente han fallado, tanto por fuera como por dentro, ¿no? Massa tal vez es el ejemplo más fuerte, desde 2013, donde el salto del tigre salta desde el peronismo a jugar por fuera, arma un partido propio. Bueno, pero me parece que desde ese lugar, después termina junto, ¿no? Digo, pero desde ese lugar, obviamente que la figura de Kicillof tal vez es la que más lejos ha ido, ¿no? Permitime dudar, si bien hoy está en el momento más fuerte de la tensión política, permitime dudar si al final del camino, estoy pensando en 2027, hay realmente una división. También es cierto que si uno mira, hoy, si bien hay mucha tensión interna, podríamos decir el peronismo está unificado. Digo, más allá de la enorme tensión que lo estamos viendo día a día, pero el peronismo está unificado. Ahora, ojo, porque vos fíjate que ese peronismo unificado, que hace 15 años el concepto de peronismo unificado era sinónimo de triunfo en la provincia de Buenos Aires, porque cuando perdió el kirchnerismo fue porque estaba dividido el peronismo. Sí. Ahora vos fíjate que, ojo, porque hoy el peronismo unificado, tal como está, con un montón de tensión interna, pero unificado al fin, por ahora, no es garantía de triunfo en la provincia de Buenos Aires. Digo, ahí hay una... Por supuesto, si el no peronismo va separado, Libertad Avanza y PRO van separados, bueno, es casi una obviedad el resultado. Pero si vos tenés un peronismo, un no peronismo que se unifica contra un peronismo unificado, estás hablando de una elección altamente competitiva, que también es una novedad, porque hace 15 años sí, totalmente. Era otro. Entonces, obviamente que hay una merma donde hay más desimplicados, donde hay menos peronistas, donde hay menos no peronistas, hay gente que está por fuera, cada vez más por fuera de estas ideologías, de estos sentimientos, de estos movimientos, y hacen que el signo de interrogación sea gigante en la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso te digo, es una provincia que hoy está, digamos, desde el punto de vista institucional paralizada. No sabes cuándo se vota, no tiene presupuesto, no pudo aprobar la fiscal impositiva, no pudo aprobar su necesidad, que era la capacidad de endeudamiento que tiene que pasar por la legislatura. Institucionalmente está totalmente parada la provincia. Es nada más
¿Cómo resuelven esa unión que es verdad? El justicialismo, digamos, a pesar de todo, sigue unido. Vamos a ver si cambia ahora. Hay que ver si cambia, ahora, obviamente. Digo, pero a diferencia del radicalismo y a diferencia del PRO, que fueron los tres partidos que en esos segundos 20 años marcaron el rumbo de la política argentina, donde están totalmente divididos. Digo, ¿cómo le llegás a ese desimplicado? ¿Cómo lo haces, digamos, empezar a decir, che, la salida mía es la mejor? O sea, ¿cuáles son los elementos o las acciones que tenés que poner sobre la mesa? Cada vez más lo que se observa en Argentina, en la provincia, en el mundo, es un votante que pondera su propio metro cuadrado, ¿no? Tengo la suerte de haber trabajado en varias campañas en varias partes del mundo y obviamente que hay enormes diferencias, depende de dónde trabajes, pero al final del camino los seres humanos somos bastante parecidos, todos. Queremos vivir en donde vivimos un poquito mejor. El que vive en Berazategui quiere vivir en Berazategui, no quiere vivir en Puerto Madero. Quiere que su Berazategui esté mejor. El que vive en La Plata, el que vive en... Sí. Entonces, lo primero es eso. Segundo, hay una diferencia que a mí me parece interesante cuando uno analiza este fenómeno político de Milei, por ejemplo, donde se ven diferencias entre la idea de Milei está resolviendo los problemas del país contra Milei está resolviendo mis problemas, ¿no? Y ahí hay una diferencia interesante, donde es mucho mayor la ciudadanía, la gente que ve que Milei está resolviendo los problemas del país, llamarlo la macro, un economista diría la macro, ¿no? Pero todavía hay un gap bastante fuerte con está resolviendo mis problemas. Ahora, claro, el estar resolviendo mis problemas, que tal vez Milei falla un poco en ese ámbito, finalmente todos fallan en ese ámbito. En donde el peronismo provincial o las intendencias, la cuestión municipal, tampoco terminan resolviendo mis problemas, ¿no? Los del propio metro cuadrado. Entonces, eso hace que crezcan los desimplicados. Finalmente, un metro cuadrado a la deriva, en donde la oferta política municipal, provincial o nacional da menos respuestas, ¿no? Y eso hace que, diría, sea mucho más simple el cambiar voto a uno, voto a otro, ¿no? Digamos, hay menos implicancia, hay menos cercanía ideológica y mucho más voto, diré, coyuntural. Entonces, dentro de esto, me parece que el enorme desafío, por ejemplo, que tiene el gobierno nacional, desde dónde, es... El gobierno asume con casi diría un monomandato, mandato único que es inflacionario. Vamos a las pruebas, ve los números y es muy difícil. Ahí salió aprobado. Totalmente aprobado en el corto plazo y hay una idea muy robusta que es esta idea de cumplió. Me dijo que iba a ser duro al principio, me dijo que después bajaba, me dijo que después de a poquito se recuperaba. Y lo dijo en la campaña también. Y lo dijo en la campaña. Hay algo ahí que en política vale oro, la idea de, bueno, cumplí con lo... Sí. También es cierto que ese propio metro cuadrado, que antes era monotemático vinculado con la inflación, hoy está mucho más dividido, muchísimo más dividido. Entonces, esto es un desafío para el Milei de futuro, ¿no? Para resolver el metro cuadrado de futuro, pero empieza a crecer radicalmente un montón de otras demandas, dejando un poco de lado la inflación. ¿Esto significa que la ciudadanía no agradezca, no esté contenta? No, está. Pero en política siempre es para adelante. Obviamente. No siempre es para adelante. Entonces, ahí es donde hay un metro cuadrado que se diversificó en términos de preocupación. Antes era monotemático, inflacionario. Ahora está dividido en un poco de todo. Un poco de pobreza, un poco de corrupción, un poco de crimen. Ojo con el crimen, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Iba a decir eso. Viene creciendo mes a mes el tema de inseguridad, que venía muy chato, te diría casi todo el año de la gestión Milei. Los últimos 4 meses viene creciendo. De hecho, hoy volvió a ser después de, no sé si casi una década, porque hace casi una década que el principal problema de Argentina es económico. Y hoy el principal problema del argentino es inseguridad. Y ahí te agrego algo en ese tema.
Yo creo que esa gran masa de la sociedad argentina que después se va acercando a medida que se acerquen las fechas, esos desimplicados, sabe perfectamente que en la provincia de Buenos Aires no hay solución. O sea, hoy con las políticas actuales el tema de la seguridad va a seguir como hasta ahora. O sea, creo que internamente internalizaron que tienen que cuidarse entre ellos, que el Estado no le brinda esa capacidad. Sí, es muy complejo, ¿no? Porque la verdad que el tema de seguridad es hiper complejo para resolverlo, pero la ciudadanía lo simplifica mucho en términos de cómo se resuelve, ¿no? Y ahí el gobierno nacional corre con ventaja frente a otros gobiernos, ¿no? Te lo puedo resumir en mano dura. O garantismo. O garantismo. Por supuesto es mucho más compleja la discusión. Hay muchos actores involucrados, pero digo, de vuelta, desde el punto de vista ciudadano, pareciese que hay solo un camino. Y eso hace que el gobierno nacional corra con ventaja. Que la figura de Patricia Bullrich sea una figura relevante, muy relevante en este proceso. Bueno, yo insisto, cuando el metro cuadrado crece la inseguridad, aunque todavía está bastante diseminado, ¿no? Porque yo dije inseguridad, dije pobreza, dije corrupción, dije en menor medida inflación, y empieza claramente a aparecer también esta idea de crecimiento, trabajo, ¿no? Poder de compra, ¿no? Ahí es un mandato que va a ir evolucionando de cara al futuro. Y obviamente que cualquier oficialismo tiene que tomar nota de eso. Pero corre con ventaja el gobierno, ¿por qué? Porque todavía me parece que el resto del sistema político, uno se está reconfigurando, está entendiendo qué pasó, está viendo internamente cómo resuelve sus liderazgos, y yo no veo que, a ver, le cuesta mucho no ser statuscuista. Ante un gobierno que por naturaleza es disruptivo, viene a cambiar un montón de cosas, a muchas oposiciones le cuesta mucho no tener esa reacción de status quo, cuando en Argentina no hay lugar para status quo. Porque el 90%, más del 90% quiere cambios radicales en Argentina. No significa que son los cambios que hace Milei, pero no hay lugar para el cuidado de lo que tenemos, sino más bien cambiar. Hay una demanda muy fuerte de cambio. Que, insisto, el resto del sistema todavía no termina de calibrar. Sigue crujiendo. Sigue crujiendo. Juan, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho la visita, así que voy a hacer el cierre del programa. Con todo gusto. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Empieza a haber un rumor, que como todo rumor puede crecer o puede quedar en el rumor. Pero empieza a haber algunas miradas nuevas que empiezan a objetar al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Fundamentalmente en el exterior. El mercado no termina de convencerlo, Luis Caputo. Digamos, le está pesando su pasado como funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Y el rumor que empieza a crecer es que hay un cambio en la economía argentina. Y muchos empiezan a hablar de un nombre, que es ministro del actual gobierno, Federico Sturzenegger. Es nada más que un rumor, pero es un dato político que puede marcar un antes, un punto estratégico, un antes y un después en el gobierno de Javier Milei. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. La semana próxima nos volvemos a ver.